Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Te pudo. Sí, claro. Oye, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar en este nuevo proyecto mío pues de deportes y nada mejor que tener a un arquerazo aquí enfrente de mí. Muchas gracias. Bueno, para los que nos están viendo, los que están entrando, que son varios, estoy enfrente del arquero de Cristo, que más adelante vamos pues a platicar de su trayectoria en el fútbol, ¿no? Claro. Primero que nada, Adolfo, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Mira, Paloma, primero muchas gracias por la invitación a participar contigo, con tu audiencia. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Si bien es cierto, hemos vivido cosas terribles también, pero ha habido un aprendizaje y ese aprendizaje tiene que ver con la vida misma. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que agradecer, muchas cosas que valorar, pero principalmente el saber que el ser humano debe adaptarse a todas las situaciones y problemas que hay y que ese aprendizaje nos va a hacer mejores personas. Estoy muy de acuerdo contigo, nos va a hacer mejores personas y aparte yo creo que aunque hayan habido muchísimas cosas malas, cada uno encontró algo bueno en esta situación. Oye, Adolfo, tú eres de Uruapan, Michoacán. Platícame cómo inició Adolfo Ríos a jugar fútbol. Mira, el fútbol allá en Uruapan no era lo más importante por la situación de necesidad que hay, pero para mí sí lo fue, porque cuando yo supe que existía el fútbol, fue para mí un escaparate a la situación que había en casa, a todo lo que representaba no tener una gran relación con mi padre. Y cuando mi papá vi que lo que a él le gustaba y lo que él admiraba eran los futbolistas, pues entonces dije, bueno, de aquí soy. Y así fue como me involucré en el fútbol para agradarle a él y para acercarme a él. Entonces, fue una historia muy padre que disfruté mucho, pero principalmente que Dios me regaló ese tiempo para convivir de una manera diferente con mi papá. Adolfo, ¿tu papá vive? No, mi papá hace 10 años se adelantó. Él siempre nos decía, eh, yo tengo que arreglar las cosas antes de que ustedes lleguen. Entonces, no fue la excepción. Me dijo, voy a prepararle las cosas para ustedes. Entonces, ya se nos adelantó. Oye, dices que a tu papá le gustaba el fútbol. ¿A qué equipo le iba? Mira, mi papá fue americanista. Yo veía cómo él hablaba a la televisión, él hablaba con los jugadores, se refería a ellos de una manera como si los conociera. Y ese respeto con el que él hablaba de ellos y platicaba en la televisión, porque él estaba, a mí el fútbol no me gustaba, entonces él estaba solo prácticamente viendo los partidos y fue como yo me acerqué a él para decirle que yo también iba a la América. Entonces, cuando me volteó a ver, me puso la mano en la cabeza y para mí fue pues prácticamente una entrada a algo distinto con él. Entonces, fue la única forma como yo pude incluso abrazarlo cuando metió un gol América. Entonces yo gritaba gol y no sabía ni quién había metido el gol. Entonces, esa relación que tuve con él, tuvimos la bendición de que en los equipos en los que jugué, pues él siempre me apoyó, pero pisamos el Estadio Azteca juntos antes de un partido de fútbol, entonces para mí fue un regalo de Dios. Lamento mucho lo de tu papá, Adolfo, de todo corazón. Y mira, al final jugaste en el América, ¿no? Le cumpliste un sueño para él, me imagino. Y fue un sueño bien padre, Paloma, porque cuando me tocó jugar en América, América tenía, y logramos un campeonato en el 2002, América tenía 13 años de no salir campeón. Entonces, para mi padre también fue un regalo ese campeonato para todos los que estuvimos participando prácticamente en ese torneo, pero particularmente en el tema de familia, de relación con mi padre, sí fue un regalo del cielo. Y en esa época que me comentaste, donde celebraste el gol con él, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 7, 8 años. O sea, el fútbol a mí no me gustaba. Me mareaba ver un partido porque las televisiones eran en blanco y negro. Entonces no podía distinguir cuál equipo era uno, cuál equipo era otro. Pero
pero el hecho de estar ahí acercándome a mi padre, sí fue una bendición. Después del fútbol, que lo que yo suponía que me iba a acercar a mi padre fue lo que me alejó de mi familia, porque tuve que dejar mi tierra, mis amigos, mi familia, a toda mi gente. Entonces, para poder buscar mi sueño dentro del fútbol. Y lo que al principio fue una unión con mi familia terminó siendo el distanciamiento, porque yo me fui a buscar mi sueño a la Ciudad de México y ya no volví más a mi tierra. Sí, no, son completamente dos caminos diferentes y aparte iniciaste a temprana edad. ¿Llegaste a dejar los estudios? Sí, sí, yo cuando dejo Uruapan, yo estaba estudiando la prepa, estaba empezando la prepa en Uruapan, después me voy a México y comienzo nuevamente la preparatoria porque en Uruapan eran 2 años de prepa y en México eran 3, entonces no me validaron lo que yo tenía. Y cuando empecé a ser ya convocado a temas de selección nacional y jugando ya en primera división, la cuestión del estudio sí ya se me conflictuaba porque yo tenía que viajar pretemporadas, concentraciones, se me complicó esto en Pumas, después me voy a Veracruz, en Veracruz fue cuando más tiempo he estado en selección nacional también, entonces la situación de estudio la dejé un poco de lado, ya que me retiré comencé con proyectos, yo tengo mi certificado de cronista cuando estuve en Televisa Deportes, en este tiempo estoy a punto de terminar mi licenciatura en Derecho. Entonces nos hemos dado ya después de todo lo que fue nuestra carrera, un tiempo para seguir preparándonos. Ahorita que mencionaste Pumas, debutaste en Pumas donde inmediatamente te convertiste en titular. ¿Quién fue el profe que te debutó? Fue Mario Velarde, que en paz descanse. Él fue el que me debutó en primera división. Fue en un partido en el Estadio Jalisco contra las Chivas. Empatamos a 2 el partido, yo era suplente, el portero titular en ese entonces era Jorge Espinosa. Entonces él se lastima en el primer tiempo y me toca a mí entrar y debuto en ese partido en primera división. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y tengo grandes recuerdos de ese debut que tuve en Pumas. Y en tu trayectoria en Pumas llegaste a perder una final, donde yo creo que varios partidos en ese equipo te dejaron muchas cosas en tu camino como futbolista. ¿Qué sentías al escuchar que gente decía que no tenías habilidad bajo los tres palos? Mira, fue una época, era mi primer torneo en primera división. Yo tenía 19 años. Entonces, el llegar a una final, estar participando, en donde hay tanta tensión, tantos intereses, el responsable de la derrota fui yo. El portero se equivoca y lo que una equivocación de un portero acarrea es el gol en contra. Y perdemos esa final. No, yo no me arrepiento, por supuesto, de haber tomado la decisión de tomar con el carácter toda la intención de demostrar que en primera división podía ser un portero de valía, porque si no hubiera tropezado de esa forma en ese momento, no hubiera conseguido lo que conseguí después, no me hubiera comprometido con lo que me comprometí después. Fue complicado, fue duro porque la gente, la que al principio me apoyaba, mucha de esa gente después me insultaba, me agredía. Entonces, había que tomar una decisión. La decisión mía fue demostrar que podía ser campeón de primera división y tuvieron que pasar muchos años para poder lograr ser campeón, pero con el compromiso de trabajar y demostrar que me podía dedicar al 100% en el fútbol y eso me llevó a selección nacional. Pero a pesar de estar en selección nacional, mi intención seguía siendo ser campeón. Y cuando consigo mi primer campeonato, que es con Necaxa, en el Estadio Jalisco contra las Chivas, el estadio donde debuté en primera división, me quité una losa de encima muy, 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 muy Claro. importante. Y prácticamente me liberé de esa situación con la que yo había fracasado, pero que me enseñó a tener solamente una salida hacia arriba.
No puedo estar más de acuerdo contigo, que las batallas te hacen más fuerte, igual que los tropiezos, yo creo que es parte de la vida. En ese momento donde tenías tus malos momentos, ¿quién fue la persona que más te apoyó? Mira, yo creo que la gente que más te apoya siempre es tu familia. Si bien es cierto, yo no tenía a mi familia cerca, siempre estuvieron conmigo y han estado conmigo. Entonces, literalmente, sufrieron mis derrotas, mis victorias. Entonces, sí es una situación de vida que disfrutas y sufres con tu familia. Entonces, tu familia son los que están más cerca de ti en todo momento y ellos siempre han sido esa pieza fundamental para yo seguir adelante. Oye, pero Adolfo, hay muchos jugadores que cuando cometen un error en el fútbol reciben muchos comentarios, yo creo que hasta amenazas y más allá de eso, y tienes que trabajar con la fuerza mental. ¿Tú cómo trabajaste con esa mentalidad? Porque la mentalidad es el poder, ¿no? Todo está en la mente. Sí, el compromiso, Paloma, en ese sentido, para poder llegar a ser profesional en primera división, de verdad que debes pasar por muchísimas cosas. Eh, la mentalidad, el compromiso y la disciplina es lo que te llevan a conseguir poder llegar. Pero después lo más importante es mantenerte. Y para mantenerte literalmente requieres de mucho más. Entonces, ese trabajo y ese compromiso y ese sacrificio y principalmente estar dispuesto a pagar el precio para mantenerte en primera división, no es sencillo, pero es un trabajo que tienes que estar dispuesto a hacer. ¿En qué sentido fue para mí? En no desvelarme, no tomar, no fumar, no irme de fiesta, porque yo tenía un compromiso conmigo mismo de que tenía que ser campeón en primera división. Y gracias a Dios lo conseguí 11 años después de esa final. Y después tuve otro campeonato con América. Entonces, lo que me llevó a ese nivel para ser seleccionado nacional fue el compromiso. Y ese compromiso, gracias a Dios, nos dio la bendición de poder levantar un título en primera división. Esos sacrificios te llevaron a cumplir tu sueño de quedar campeón. Y bueno, para que los que nos están viendo escuchen la palabra clave, compromiso, porque el compromiso te lleva a muchas cosas. Adolfo, hablando de tu trayectoria en el Veracruz, en ese equipo te consolidaste como el mejor portero del fútbol mexicano. ¿Qué impacto tuvo en ti jugar en los Tiburones de Veracruz? Mira, fue un placer para mí. Fue la época en donde comencé a tener una madurez futbolística. En Pumas fue mi primer amor, en Pumas porque fue el equipo que me debutó. Estuve yo 6 años, 4 de ellos en primera división. Después me fui a Veracruz 7 años. Estuve 7 años en Veracruz, en donde fue cuando más tiempo estuve en selección nacional. Entonces, fui un portero que adquirió la madurez prácticamente en Veracruz. Posteriormente me voy a Necaxa, en donde consigo mi primer título, y termino en América, donde consigo también mi segundo título. Pero en Veracruz, en ese aprendizaje, soy el portero que tiene oficialmente más partidos jugados en el Luis Pirata Fuente, en ese mítico estadio. Entonces, para mí ha sido un placer, porque de manera oficial he sido el jugador en toda la historia de los Tiburones que más partidos tiene en ese estadio. Y eso para mí es un regalo y un privilegio. Y estando tú ahí en Veracruz, era candidato para el título en esa época. ¿Qué crees que le faltó a Veracruz para quedar campeón? Mira, Veracruz es una plaza complicada. Tuvimos grandes equipos, grandes jugadores, nacionales e internacionales de gran nivel. Ahí me parece que nos faltó compromiso. Sí llegamos a jugar liguillas, pero el compromiso faltó porque Veracruz es una ciudad que si no estás al 100% comprometido como jugador, la situación de la farándula termina llevándote y jalándote. Y eso fue lo que pasó con muchos compañeros que tuvimos, porque literalmente teníamos grandes equipos y pudimos haber conseguido mucho más de lo que teníamos que haber conseguido, pudimos haber conseguido más de lo que conseguimos. Pero lógicamente todo va de la mano de esa consecuencia de las decisiones que se toman. Y en ese sentido,
Tristemente, muchos de los jugadores que estuvieron ahí se perdieron. Hubo un aprendizaje, por supuesto, pero una consecuencia a esa situación de equipo. Creo que se pudieron hacer mucho más cosas. Desgraciadamente, no se pudieron conseguir. Y ahorita que Veracruz, bueno, hace tiempo que desapareció, ¿no llegaste a sentir tristeza ya que fue un equipo donde tú dejaste una huella? Sí, por supuesto. Y tengo grandes amigos en Veracruz, muchísima gente en Veracruz. Trato de por lo menos una vez al año darme una vuelta con mi familia por allá, porque tenemos grandes amigos, tenemos compadres allá. La gente siempre nos recibe de una manera espectacular cada vez que vamos. Por eso es que el cariño que le tengo yo al puerto es muy, muy grande. Qué bueno, nunca está de más ir a visitar una ciudad donde, pues, te digo, dejaste una huella y tienes a tus familiares, amigos, ¿no? Eso es bueno, que los tengas en contacto. Sí, Oye, así es. Adolfo, después te vas al Necaxa, cuando está director técnico Raúl. ¿Cómo fue que llegaste a ese equipo donde levantaste tu primera copa? Yo llegué siendo yo parte de Veracruz y de selección nacional. En esa época me tocó jugar eliminatorias mundialistas, Copa USA, que ahora es Copa Oro, la Copa América. Toda esa época la jugué yo siendo jugador de Veracruz. Y de ahí viene la situación de llegar a Necaxa. Y llego a Necaxa en donde soy parte de un equipo ya formado, ya experimentado, ya trabajado, y conseguimos en el 98 el título con Raúl Arias como entrenador. Entonces, fue también una época maravillosa porque llegar a un equipo bien conformado, bien ordenado, y en ese momento La Puente se había ido a la selección nacional y se quedó Raúl Arias, y con Raúl Arias llegamos a la final, perdemos la final con Toluca, pero al siguiente torneo volvemos a llegar a la final contra las Chivas y ahí nos coronamos. Entonces fueron prácticamente 2 finales seguidas. Y aparte de quedar campeón, de 1996 a 1999 ganaste el trofeo Citlali. ¿En ningún momento llegó esa inquietud de salir de México y buscar algún equipo internacional? Sí llegó una propuesta cuando yo estaba en Veracruz. Esa propuesta vino de Francia. Sí llegó una propuesta, aunque la propuesta cuando llega al equipo, la directiva prácticamente define no dar hacia adelante esa propuesta, pero por el tema económico. La propuesta no era una situación tan clara en cuestión económica. Ok, pero bueno, llegó el América después. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Hablando ya de la selección mexicana, que como mencionaste, estuviste ahí en tu época del Necaxa, ¿no tienes una anécdota que nos quieras platicar? Sí, bueno, la cuestión de anécdotas siempre nos van a acompañar en todo momento. Las situaciones que se viven son impresionantes con los compañeros que se tienen. Eh, pero, por ejemplo, en Veracruz fue el equipo en donde más situaciones complicadas de anécdotas tuvimos porque era un equipo con jugadores que literalmente tenían un grupo bien unido. Entonces, sí tenía una situación complicada en cuanto a bromas se refiere. Podíamos estar en la regadera y de repente empezaban a rodar llantas de coche, las llantas de coche en la regadera, y todos empezaban a reír hasta que el que se daba cuenta que eran las llantas de su coche reconocía los rines y se daba cuenta que eran de su auto. Entonces, a ese grado, cuando salíamos del vestidor ya después de la regadera, después del entrenamiento, resulta que el coche estaba en tabiques. O sea, le habían quitado las llantas y el coche estaba en tabiques. Entonces, eran bromas fuertes, pero eso también unía mucho al equipo. Entonces, en Claro, cada uno de nosotros tuvimos esas situaciones de bromas así. esa broma sí estuvo fuerte, pero bueno, la unión aumentó. Oye, Adolfo, en la Copa América del 97 atajaste 3 penales a Ecuador, donde los llevó a la semifinal. ¿Tú dirías que ese fue tu mejor partido internacional? Yo creo que sí, por lo que representaba esa copa,
La Copa América en Bolivia 97 fue una prueba prácticamente para todos nosotros, pero lo que se hizo y lo que se consiguió, después del torneo fui considerado el portero más importante del torneo, el mejor portero del torneo, por la prensa internacional, pero el hecho de que en esa época, cuando llegaba la selección mexicana a la tanda de penales, acá en México se le decía los malditos penales, porque regularmente se perdía en esa, ya al llegar a esa instancia, y conseguimos llegar nosotros a la siguiente ronda de semifinales, ganando la tanda de penales. Tuve la bendición de atajar 3 penales en esa serie contra Ecuador. Sí, y aparte de ese gran partido, y bueno, todos tus partidos con la selección mexicana, muchos en esa época te esperaban en el Mundial del 98. Se dice que ha sido de las mayores injusticias en el fútbol mexicano. ¿Llegaste a saber por qué no entraste a la lista? Yo creo que la situación de la selección la define un técnico. Cuando estuve con Bora Milutinovic, fui el que jugué los eliminatorios mundialistas, Copa USA, Copa Kirin, Copa Casper, con la selección mexicana, la Copa América, con selección mexicana, y eliminatoria mundialista para Francia. Llega la puente y dan de baja Juan Milutinovic y decide simplemente el entrenador que ya el boleto en la mano para el Mundial de Francia 98, da su lista y yo no estaba en la lista. Entonces son cosas que vamos a cuestionarle a un técnico, porque es la responsabilidad del entrenador. No estamos tranquilos porque eso, que llegara no tiene nada que hacer en un mundial. Y acá la gente siempre nos reconoce. A ver, Adolfo, se está trabando. ¿Me escuchas? Te escucho perfectamente. Ok, no, los que nos están viendo, ¿nos escuchan o nos ven trabados? Para que nos digan, para saber. Se trabó un poquito, yo te vi que se friqueó un poquito, pero ya quedó bien, ¿eh? Ahorita te escucho perfectamente. Ok. Bueno, hablando de tu momento en el América, que yo creo que fue de tus clubes más significativos, empezando por lo de tu papá, ¿tú llegaste a saber por qué tu papá le iba al América? Nunca supe, en Uruapan, en ese entonces en televisión, Paloma, eran muy pocos los partidos que llegaban regularmente los clásicos, América contra Cruz Azul, partidos que transmitían de Pumas, de las Chivas, el clásico Chivas América. Entonces no eran tantos los partidos que se transmitían, y creo yo que mi padre pues nunca me explicó o le pregunté por qué le iba a la América, pero él era un fanático, un aficionado de la América, y después pues tuvimos esa bendición de poder convivir con él, con esa, con esa admiración. Y fue una satisfacción, ¿no? Llegar a ese equipo de tu papá. El llegar o sea, tú me mencionaste al principio que viste que él celebró un gol y te acercaste. Entonces, el llegar a un equipo donde tú viviste la emoción de tu papá fue completamente una satisfacción. ¿Qué otras satisfacciones tuviste en el América? Mira, yo creo que muchas, porque me fui con Necaxa, fue para quitarme una losa de encima de muchos años y mostrar que podía ser campeón. Pero mi segundo campeonato, que fue con América, ya fue en el Estadio Azteca, ya con la afición de América. Entonces sí se vivió de una manera diferente. No es lo mismo salir campeón de visitante contra las Chivas en el Estadio Jalisco a salir campeón
en tu estadio y contra Necaxa. Entonces, Tu ex equipo. Las satisfacciones que vimos en ese campeonato, todos los que estuvimos involucrados, ha sido... Quedaste campeón con el Necaxa, tu ex equipo. ¿No llegaste a sentir algún sentimiento por ahí de jugar con tu equipo donde ganaste tu primera copa? Mira, cuando representas a un equipo con el que trabajas, con el que te comprometes, con la institución y el escudo que defiendes, ese es el compromiso. Me tocó hacerlo en cada uno de los que estuve, lo intenté hacer de la mejor manera. Al final de cuentas, la vida te va dando las oportunidades y esas oportunidades son precisamente para defender siempre un proyecto y ese proyecto. Claro, con el corazón y más porque en esa final lo demostraste, donde en esa final era gol de oro. Entonces, si Necaxa metía gol en tiempos extra porque iban ganando, bueno, iban 2-2 global, se van a tiempo extra, entonces la tajada que le hiciste al jugador Gutiérrez con el cañonazo que lanza, impresionante para los que nos están viendo, aquí nos están poniendo Adolfo, y por supuesto después de haber hecho una tajada monumental, literalmente. Llévanos a ese momento. Sí, mira, balón sague por la izquierda, en ese momento recorta hacia el centro y le toca el balón a Carlos Gutiérrez. Cuando Carlos Gutiérrez, afuera del área, controla, hace un control orientado, sale a achicar Salinas. Entonces, cuando sale Salinas, le pega a gol Carlos Gutiérrez, pero a mí me hace entre las piernas. Entonces, yo tuve muy poco tiempo de ver el balón. Y cuando veo el balón, reacciono de una manera importante y tengo la bendición de poder atajar el balón que nos pudiera haber dejado sembrados en la cancha prácticamente al ser gol de oro. Entonces ahí prácticamente con esa atajada mantuvimos al equipo con esa posibilidad para que después el misionero Castillo, que terminó con una sequía de 13 años. Yo conocía a mucha gente en ese entonces, de compañeros míos, amigos míos, vecinos, que no sabía que le iban a América. Y después de ese campeonato, ya los veía con la camiseta y con las banderas de América festejando. Les decía yo, oye, pues yo sabía que eras americanista. No, es que no decía porque teníamos 13 años de no ser campeones. Entonces sí tocó festejar ese campeonato diferente. Claro, porque la modalidad del gol era matar o morir. Entonces esa tajada fue clave para el campeonato. Oye, Adolfo, ¿cuándo Sí, por tomas la eso lo festejamos decisión? de una manera. Ay, perdón, es que se cortó. Dime. No, no, lo festejamos mucho y con más. ¿Y ahí nace tu apodo del arquero de Cristo? No, eso, Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez. Él me pone ese apodo después de un partido cuando yo estaba en Necaxa. Entonces, sí, después del partido me lo encuentro y dice, Adolfo, yo te puse un apodo. Entonces le dije, ¿cuál apodo es? Dice, el arquero de Cristo. Entonces, al principio me sorprendió porque ese apodo superó al nombre por mucho. Y hoy en día solamente ha sido una fortaleza para mí, ha sido una disciplina para mí y ha sido una situación, sino una situación de fe. Y eso para mí es lo más importante. E igual un compromiso, ¿no? Es correcto. Oye, Adolfo, ya que toda tu trayectoria en el fútbol mexicano, donde entras en los mejores 10 porteros de la historia del fútbol mexicano, ¿en qué momento decides colgar los botines? Fue en el 2004 cuando tomo la decisión. Yo desde que faltaba un año para terminar mi contrato,
y yo he hablado con la directiva, principalmente con mi familia, de que era el último año que jugaba fútbol. Entonces la directiva lo sabía, que yo me iba a retirar cuando terminara mi contrato. Porque yo quería retirarme en mi mejor momento, en un momento en el que la gente me recordara y no tuviera que estar jugando partidos en algún otro equipo en la banca o en liga de ascenso y terminando con un prestigio que cuesta muy bajo ganar, terminando mi carrera ya en la banca. Entonces, no era la intención. Yo dije, yo quiero que me recuerde la gente en uno de mis mejores momentos, en donde yo pueda todavía seguir siendo opción para diferentes equipos. Y así fue. Entonces, todavía cuando yo me retiré, hubo diferentes opciones, ofertas de diferentes equipos para jugar todavía varios años más, pero ya el compromiso era con mi familia. Dios había puesto en mi Claro, corazón que tenía que retirarme porque Dios acción estando con mi familia de una manera espectacular. estoy de acuerdo y todo tiene un fin. En este caso llegó el fin de tu etapa en el fútbol. ¿Te fuiste satisfecho con lo que le dejaste al fútbol mexicano? Sí, por supuesto. Yo salí a mano con el fútbol, le entregué todo lo que fui. El fútbol me dio muchísimo de lo que tengo, amigos, prestigio, compromiso, imagen, y esa situación, al ir de la mano y al haberle entregado todo lo que fui al fútbol, el fútbol me lo regresó. Y esa situación de prestigio es lo más importante que nos llevamos, porque después del fútbol se queda un nombre, y ese Claro. nombre y ese es lo más importante. Y hoy en día, para mí, el prestigio que tengo gracias al fútbol es lo que me abre las puertas a donde quiera que camino. Como dices, exacto. Y aparte, dejaste tu nombre en alto. Ve toda la gente que te está echando las porras, lo dejaste. Nada mejor que irte satisfecho. Oye, Adolfo, finalmente, tú llegaste a tener experiencia en Televisa como entrevistador. ¿Qué consejo le darías especialmente a las mujeres que sueñan como yo ser pues periodista deportiva? Mira, primero felicitarte, Paloma, porque para ti, para todas las mujeres que están emprendiendo, la situación no es fácil y no ha sido fácil y no va a ser fácil todavía, pero están demostrando lo que son como personas, como seres humanos, más allá de la situación del género. Acá estamos hablando de personas y las personas merecen todo el respeto porque son personas íntegras, son personas honestas y son personas disciplinadas. Y esa situación nos abre a nosotros un panorama de reconocimiento y de apertura, porque esa es una realidad. Hoy en día se requiere de mucho más de lo que se ha dado como género en la situación de hombres. Requerimos y necesitamos. Yo no puedo decirte de ninguna manera que soy lo que soy sin una mujer. Mi esposa para mí ha sido mi bastión, ha sido mi cimiento y ha sido los pilares más importantes que Dios me hizo como compañera, no para estar adelante de mí, no para estar detrás de mí, sino para estar a mi lado. Y las mujeres tienen que estar al lado de los hombres bajo, de intención, de propuestas y por supuesto de situaciones de proyectos. Y las puertas se tienen que seguir abriendo. Por eso es que yo te felicito que estés haciendo, porque lo estás haciendo muy bien. Y esas puertas tienen que seguir abriéndose porque ya en televisión hay mujeres que tienen ya también un prestigio ganado. Y no por su cara o por su bien de estar preparadas para ganarse un sitio en todos los lugares que tienen que estar. Adolfo, escuchar esas palabras del arquero de Cristo, de verdad, gracias, gracias por las palabras, me motivas, de verdad me motivas. Y hay muchas niñas que nos están viendo para que escuchen que tenemos mucho potencial para que sigan soñando y como mencionaste, compromiso, compromiso en lo que cada una y cada uno de ustedes quiere. Adolfo, finalmente te quiero hacer una dinámica rápida. Te quiero decir 5 palabras y quiero que me digas lo primero que te venga a la mente. Claro que sí. Ok, Uruapan, Mi tierra, América, grandeza, portería,
Mi identidad, política, propuestas, Cristo. todo. Buenísimo. Buenísimo. Adolfo, ¿me aceptarías 3 preguntas que me están mandando aquí y con esto terminamos la entrevista? Sí, claro que sí. Perfecto. Cristo, todo. Yo soy muy católica, Adolfo, muy católica. A ver, aquí. ¿Quién es tu jugador de golf favorito? Mira, por supuesto que Tiger Woods, porque rompió todos los esquemas. Tiger, para llegar a hacer lo que hizo, tuvo que luchar contra todo y contra todos. Y para llegar a ser el número 2 del mundo, y que veo muy complicado que alguien va a conseguir lo que él ha conseguido, lo consiguió porque él estuvo dispuesto a pagar el precio. Y eso es lo que tenemos que estar dispuestos todos a pagar el precio. Ahí se cortó tantito. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Últimas 2. ¿Cuáles son tus 3 porteros favoritos actualmente? Mira, me voy a ir a la historia con esta respuesta, Paloma. Los porteros que en mí dejaron algo. René Higuita, porque yo participé con él en diferentes torneos nacionales. Y el Marín, que fue uno de los porteros que más admiré en la situación que representa la posición, y Héctor Miguel Celada. Estos son los 3 porteros que te puedo mencionar de la historia. Actualmente, o en la generación mía, sí puedo decirte Jorge Campos, Memo Ochoa, y a nivel internacional, Neuer. Ok. Sí, muchos me preguntaron aquí de qué opinas de Memo Ochoa. Ya escucharon, entra en su lista. Oye, Adolfo, aquí me está insistiendo mucho. Alair Bermúdez 12 está ansioso por recibir un saludo tuyo, que lo has motivado mucho. Un abrazo fuerte para Aldair. Ahí hemos tenido con él alguna participación. Abrazo fuerte, mi estimado. Gracias. Última pregunta y te dejo ir. ¿Por qué utilizabas el número 25? Mira, yo en Uruapan, en profesional, en tercera división y segunda división, jugaba yo con el número 17. Pero cuando llego a Pumas, yo llego al equipo de segunda división a Pumas. Y el número 17 lo tenía registrado Raúl, titular en primera división, mundialista. Entonces, yo dije, no creo que me vaya a dejar su número. Entonces, de ahí había que elegir un número. Y las opciones que me dieron estaba el 20, el 21, el 25 y el 30. Esos eran los números que estaban disponibles para mí. Y yo elegí el 25. Y el 25 para mí fue, y el número 25 estaba Okay. en mi espalda. Recibí a Cristo en mi corazón a los 25 años, y eso para mí ha sido eh, importante en la identidad de ese número. Entonces siempre ha tenido algo que ver ese número, y desde que me lo puse el último día, a cada equipo que llegué me tenían el número 25 para mí. Entonces sí fue una identidad también importante. Okay. Un número muy significativo para ti. Así es. Adolfo, con esto ya damos terminada esta entrevista. De verdad, muchas gracias. Aprecio mucho tus palabras, tu motivación. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga siempre. Y bueno, estamos en contacto y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Un abrazo fuerte. Felicidades por tu programa, por toda la gente que estuvo interactuando con nosotros. Gracias a todos. Y comentar con la gente esos momentos, para participar con ustedes, a revivir esa emoción de haber estado dentro de las canchas. Bendiciones para todos y muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Gracias a todos. Pues,